En la antigüedad, el miedo era un mecanismo de supervivencia frente a amenazas físicas reales. Hoy, sin embargo, nuestros miedos surgen principalmente de proyecciones mentales, escenarios hipotéticos de fracaso que construimos con meticulosa precisión. Arthur Schopenhauer, ese filósofo alemán de mirada pesimista pero penetrante, nos ofrece una perspectiva reveladora. Para él, la raíz de todo sufrimiento humano se encuentra en el querer. Cuando deseamos algo con intensidad, nos atamos a un resultado específico y cualquier amenaza a ese resultado se convierte en fuente de angustia. El miedo, visto desde esta perspectiva, no es más que la sombra proyectada por nuestros deseos más intensos. Esta idea resuena profundamente con lo que Séneca, el filósofo estoico romano, planteaba siglos antes. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cuando esperamos demasiado, cuando depositamos nuestra felicidad en resultados externos, nos exponemos a la decepción y al miedo constante de perder lo que aún no tenemos. Pensemos en situaciones cotidianas. Antes de una presentación laboral importante, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿Es el acto de hablar en público o es perder la oportunidad de reconocimiento, de ascenso, de validación? Lo que nos aterra no es el evento en sí, sino lo que creemos que está en juego. El miedo aparece como un sensor que nos indica cuánto hemos invertido emocionalmente en ese resultado. Epicteto, quien conoció la esclavitud antes de convertirse en filósofo, tenía una forma simple pero profunda de abordar este problema. En su manual, establece una distinción fundamental. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. La única libertad verdadera reside en centrarnos en lo primero y aceptar lo segundo. Cuando aplicamos esta distinción a nuestros miedos, descubrimos algo revelador. Casi siempre tememos por cosas que escapan a nuestro control absoluto. Esta es la paradoja que enfrentamos a diario. Cuanto más intentamos controlar los resultados, más intensa se vuelve nuestra ansiedad. Es como apretar arena en el puño. Cuanta más fuerza aplicamos, más arena se escapa entre nuestros dedos. La sabiduría estoica nos invita a un cambio radical de enfoque, del resultado al proceso, de lo externo a lo interno. Marco Aurelio, emperador y filósofo, decía que nuestro deber es concentrarnos en la acción correcta, independientemente de lo que ocurra después. Si hacemos lo que está en nuestras manos con excelencia y virtud, el resultado, cualquiera que sea, puede ser aceptado con serenidad. Este cambio de perspectiva es transformador. Imagina prepararte para esa entrevista de trabajo sin obsesionarte con conseguirlo, sino concentrándote en presentar lo mejor de ti mismo. O enfrentar una conversación difícil no con miedo al rechazo, sino con la intención de comunicarte con autenticidad y respeto. La diferencia es sutil pero profunda. Pasamos de estar aterrados por posibles fracasos a estar centrados en nuestras acciones presentes. Schopenhauer añadiría que nuestros deseos son como un pozo sin fondo. Satisfacer uno solo abre espacio para el siguiente y así sucesivamente en una cadena interminable de anhelos. Si nuestra paz depende de satisfacer cada deseo, estamos condenados a la ansiedad perpetua. La verdadera libertad, según su filosofía, viene de la moderación del querer. Esta idea encuentra eco en Epicteto cuando afirma que la clave no está en cumplir todos nuestros deseos, sino en desear solo lo que está en armonía con nuestra naturaleza y bajo nuestro control. Quien desea menos, teme menos. La persona que ha moderado sus expectativas no vive constantemente asustada porque tiene menos que perder. Y aquí encontramos una inversión reveladora. El miedo puede ser nuestro maestro. En lugar de combatirlo o reprimirlo, podemos observarlo,
como un indicador preciso de aquello a lo que nos estamos aferrando con demasiada fuerza. Cuando sentimos miedo, podemos preguntarnos, ¿qué estoy sobrevalorando? ¿A qué resultado estoy atando mi bienestar? La ansiedad, antes de hablar en público, señala nuestra excesiva preocupación por la opinión ajena. El miedo al fracaso profesional revela cuánto hemos atado nuestra identidad al éxito externo. El temor a la soledad muestra nuestra dependencia de la validación de otros. El miedo, visto así, se convierte en una brújula que señala nuestros apegos más intensos. Esta comprensión nos ofrece una herramienta poderosa. Cada vez que el miedo aparezca, podemos tomarlo como una invitación a examinar nuestros deseos. ¿Es realmente necesario que este resultado específico ocurra para que yo esté bien? ¿Puedo encontrar paz independientemente de lo que suceda? La práctica estoica nos enseña a distinguir entre preferencias y necesidades. Podemos preferir el éxito, el reconocimiento o la comodidad, pero no necesitamos esas cosas para mantener nuestra integridad y paz interior. Esta distinción libera una enorme cantidad de energía mental que antes dedicábamos a la preocupación. En nuestra sociedad contemporánea, donde el éxito visible y la acumulación de experiencias se han convertido en la medida del valor personal, esta enseñanza resulta revolucionaria. Nos permite cuestionar la narrativa dominante que vincula nuestra valía a logros externos y nos devuelve el poder sobre nuestra experiencia interna. No se trata de renunciar a metas o ambiciones, sino de cambiar nuestra relación con ellas. Podemos perseguir objetivos sin convertirlos en condiciones para nuestra tranquilidad. Podemos trabajar por un ascenso sin que nuestra autoestima dependa de conseguirlo. Podemos buscar relaciones significativas sin que el miedo a la pérdida domine nuestra experiencia. Este es quizás el aprendizaje más valioso que podemos extraer de la combinación del pensamiento de Schopenhauer con la filosofía estoica. El miedo no es un enemigo a vencer, sino un mensajero que nos revela dónde hemos depositado demasiado de nuestro bienestar. No necesitamos eliminarlo, sino escucharlo y aprender de él. La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, ese pensamiento acelerado, esa sensación de que todo podría salir mal, detente un momento. Pregúntate, ¿qué estoy temiendo perder? ¿Qué resultado estoy intentando controlar? Y luego, con gentileza, recuerda que tu valor y tu paz no dependen de ese resultado. Tu tarea no es asegurar un futuro específico, sino actuar con integridad en el presente. Como diría Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, y nuestras opiniones están bajo nuestro control. La mente que nunca descansa alimenta la insatisfacción. La mente humana, ese incansable creador de escenarios, rara vez se contenta con el momento presente. Incluso cuando hemos alcanzado lo que tanto anhelábamos, pronto surge un nuevo deseo y con él un nuevo temor. Es como si viviéramos en un péndulo constante, tal como observó Schopenhauer, oscilando entre el sufrimiento causado por el deseo insatisfecho y el aburrimiento que sigue a su realización. Esta naturaleza pendular de nuestra existencia explica por qué tantos de nosotros, aun habiendo conseguido objetivos por los que trabajamos duramente, seguimos sintiendo ese fondo de inquietud. El ejecutivo que finalmente alcanza el puesto soñado, pronto descubre que ahora teme perderlo. La persona que consigue la relación anhelada comienza a preocuparse por si durará. El artista que logra reconocimiento se angustia pensando en si podrá mantener el nivel en su próxima obra. Este fenómeno no es nuevo. El pasado ya no existe excepto como memoria, y el futuro es solo una proyección mental.
Vivir constantemente en la preocupación del «y si» es desperdiciar la única realidad tangible de la que disponemos, este momento. Sin embargo, la mente moderna parece especialmente propensa a este tipo de inquietud perpetua. En un mundo hiperconectado, donde constantemente nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas y logros extraordinarios, la comparación se vuelve inevitable y la sensación de insuficiencia crónica, el ciclo mental, se intensifica. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? Estas preguntas, aparentemente inocentes, actúan como pequeños venenos que intoxican nuestra experiencia presente. No es la situación actual la que nos hace sufrir, sino la anticipación constante de un futuro problemático que quizás nunca llegue. Como señalaba Séneca, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Aquí es donde la práctica estoica ofrece una herramienta particularmente valiosa: aprender a observar estos pensamientos como eventos, no como realidades ni como parte de nuestra identidad. Cuando surge el pensamiento «voy a fracasar», el practicante del estoicismo lo reconoce simplemente como un pensamiento, no como una verdad ni como una definición de sí mismo. Decirse «hay miedo aquí» es mucho más liberador que identificarse completamente con ese miedo pensando «estoy aterrorizado». Esta distinción puede parecer sutil, pero tiene un impacto profundo. Crear una separación entre nosotros y nuestros pensamientos nos permite verlos como nubes pasajeras en el cielo de la conciencia, no como la totalidad del cielo. Esta práctica, que encuentra paralelismos sorprendentes con técnicas modernas de mindfulness, era ya recomendada por los filósofos estoicos hace 2 milenios. Epicteto insistía en que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando aprendemos a cuestionar nuestras interpretaciones automáticas, especialmente aquellas cargadas de catastrofismo y absolutismo, todo saldrá mal, nunca lo conseguiré, comenzamos a liberar la mente de su agitación constante. Una técnica práctica derivada de este principio consiste en preguntarse, cuando el miedo aparece, ¿qué estoy intentando controlar que no está realmente en mis manos? La respuesta suele ser reveladora. Descubrimos que estamos tratando de controlar la opinión de otros, el resultado de situaciones complejas con múltiples variables, o incluso el paso del tiempo y el cambio inevitable. El miedo, en este sentido, puede verse como una manifestación de insatisfacción con la incertidumbre inherente a la vida. Queremos garantías, seguridades, promesas, pero la naturaleza misma de la existencia es fluida e impredecible. La solución, por tanto, no está en intentar asegurar un futuro específico, tarea imposible, sino en cultivar una estabilidad interior que nos permita navegar cualquier circunstancia con ecuanimidad. Séneca lo expresa bellamente cuando nos enseña que el verdadero equilibrio viene cuando aprendemos a hacer del presente nuestra suficiencia y del futuro apenas una posibilidad entre muchas. Esta actitud no implica pasividad o resignación, sino una forma de libertad. Al no depender de que las cosas sean de una manera específica para estar bien, ganamos independencia frente a las circunstancias. Schopenhauer complementa esta visión con su análisis del deseo como una fuerza insaciable. Para él, la voluntad humana siempre quiere más, y satisfacer un deseo solo abre espacio para el siguiente. Es como tratar de llenar un barril sin fondo. La paz, según esta perspectiva, no viene de satisfacer todos nuestros deseos, sino de moderar la voluntad misma. Esta moderación no significa renuncia a toda ambición o placer, sino una relación más consciente con nuestros deseos.
Podemos querer cosas sin que nuestro bienestar dependa absolutamente de conseguirlas. Podemos tener preferencias sin convertirlas en necesidades psicológicas. Esta distinción estoica entre lo preferido y lo necesario resulta tremendamente liberadora. En la práctica cotidiana, esto puede manifestarse como una pregunta simple pero poderosa. Si esto que temo ocurriera, ¿realmente sería tan catastrófico como mi mente lo pinta? Los estoicos practicaban regularmente un ejercicio llamado premeditatio malorum, premeditación de los males, que consistía en imaginar conscientemente escenarios adversos para descubrir que, incluso en las peores circunstancias, podían mantener su integridad y encontrar formas de adaptación. La diferencia crucial entre esta práctica y nuestra tendencia habitual a la preocupación es la intencionalidad. Mientras que la preocupación es un pensamiento repetitivo y ansioso que no lleva a soluciones, la premeditación estoica es un ejercicio deliberado orientado a fortalecer nuestra resiliencia y reducir el poder del miedo. En nuestra era digital, donde la distracción constante se ha normalizado, la mente nunca descansa realmente. Saltamos de una notificación a otra, de una preocupación a la siguiente, sin permitirnos el espacio para procesar, integrar y simplemente ser. Este ritmo frenético crea un terreno fértil para la insatisfacción crónica y la ansiedad flotante. Los estoicos nos recordarían la importancia de crear espacios regulares para la reflexión consciente. Marco Aurelio dedicaba tiempo cada día a escribir sus pensamientos, a examinar sus juicios y a reconectar con principios fundamentales. Esta práctica de autoexamen no era un ejercicio en autocrítica destructiva, sino un camino hacia la claridad mental. En términos contemporáneos, podríamos traducir esta práctica como momentos deliberados de desconexión digital, meditación o simplemente atención plena a la tarea presente. Cuando la mente está constantemente proyectada hacia el futuro o rumiando el pasado, perdemos contacto con la única realidad que podemos influir directamente, el ahora. El ritmo natural de la vida incluye etapas de esfuerzo y descanso, acción y contemplación. Sin embargo, nuestra cultura moderna glorifica la productividad constante y la ocupación perpetua, creando lo que algunos psicólogos han llamado el culto del ajetreo. Irónicamente, esta actividad incesante rara vez produce la satisfacción que promete. Como señalaba Schopenhauer, alcanzar un objetivo solo nos deja momentáneamente satisfechos antes de que surja el siguiente anhelo. La sabiduría estoica nos invita a romper este ciclo mediante la aceptación consciente de nuestra condición humana, con sus limitaciones inherentes y su naturaleza efímera. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino reconocimiento lúcido de la realidad. No podemos controlar todos los aspectos de nuestra existencia, pero podemos elegir nuestra respuesta ante ellos. Cuando aprendemos a observar el miedo sin identificarnos completamente con él, cuando reconocemos nuestros pensamientos como eventos mentales y no como verdades absolutas, comienza a surgir un espacio de libertad interior. En ese espacio descubrimos que nuestra paz no depende de que todo salga según lo planeado. La mente que no descansa alimenta la insatisfacción porque siempre encuentra algo nuevo que desear o temer. Sin embargo, cuando cultivamos la capacidad de estar presentes, de reconocer y cuestionar nuestros patrones mentales habituales, empezamos a experimentar momentos de genuina tranquilidad. No se trata de eliminar el pensamiento ni de reprimir las emociones, sino de desarrollar una relación más consciente con nuestra vida mental. Los pensamientos vienen y van, los miedos surgen y se disipan, los deseos aparecen y se transforman. Nuestra tarea no es controlar este flujo, intento que solo genera más frustración, sino aprender a navegarlo con sabiduría.
Como nos recordaría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cultivar pensamientos equilibrados, reconocer nuestros juicios como interpretaciones y no como verdades absolutas, y practicar la moderación en nuestros deseos son caminos hacia una mente más serena. La próxima vez que te encuentres atrapado en el ciclo de preocupación, pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o me está limitando? Recuerda que tienes la capacidad de elegir a qué pensamientos prestar atención y cuáles dejar pasar. Esta selección consciente es el primer paso hacia una mente que, aunque activa y alerta, no está perpetuamente agitada. La serenidad no es debilidad, es claridad. En un mundo que confunde la agitación con productividad y la preocupación con responsabilidad, afirmar que la serenidad es una virtud puede parecer contradictorio. Sin embargo, tanto los estoicos como Schopenhauer convergían en una comprensión profunda. La verdadera fuerza no se demuestra en la intensidad de nuestras reacciones, sino en la claridad de nuestra percepción y la estabilidad de nuestra respuesta. Esa paz que buscamos incesantemente en el exterior, en el reconocimiento, en la seguridad material, en las respuestas definitivas, solo puede encontrarse dentro de nosotros, precisamente cuando aceptamos los límites inherentes a la condición humana. Esta aceptación no es resignación derrotista, sino el reconocimiento lúcido de lo que podemos y no podemos cambiar. El Schopenhauer nos ofrece una perspectiva reveladora cuando afirma que quien logra silenciar la voracidad de la voluntad encuentra la liberación del sufrimiento. Este silenciamiento no implica anular nuestros deseos o volvernos pasivos ante la vida, sino establecer una relación más consciente con lo que queremos y por qué lo queremos. Esta idea resuena poderosamente con la enseñanza central del estoicismo. Dominar el interior es el único dominio legítimo que podemos aspirar a tener. Mientras intentamos controlar circunstancias externas, personas y acontecimientos futuros, nos condenamos a la frustración perpetua. Pero cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestras opiniones, juicios y respuestas, descubrimos un espacio de auténtica libertad. La serenidad, desde esta perspectiva, no es indiferencia ni apatía, no es dejar de sentir ni volverse inmune al dolor o a la alegría. Es más bien una forma de claridad mental que permite ver las situaciones tal como son, sin las distorsiones del miedo excesivo o del deseo compulsivo. Es como mirar un paisaje desde la cima de una montaña en lugar de estar perdido en la espesura del bosque. La perspectiva cambia completamente. Marco Aurelio lo expresa con precisión casi quirúrgica en sus Meditaciones. Lo que te perturba no es lo que sucede, sino tu juicio sobre lo que sucede. Esta distinción, aparentemente simple, tiene implicaciones revolucionarias para nuestra vida cotidiana. Significa que incluso en las circunstancias más adversas, conservamos la capacidad de elegir nuestra interpretación y, por tanto, nuestra experiencia emocional. Cuando enfrentamos un diagnóstico médico preocupante, el rechazo de alguien importante o la pérdida de seguridad financiera, el dolor es natural e inevitable. Pero el sufrimiento adicional que creamos con pensamientos como «esto no debería estar pasando», «no podré soportarlo» o «mi vida está arruinada para siempre» es opcional. Es precisamente ese sufrimiento adicional el que podemos aprender a moderar. La práctica estoica no nos pide negar la realidad del dolor, sino responder a él con claridad en lugar de reactividad automática. Cuando alguien nos critica, por ejemplo, la reacción instintiva puede ser defensiva o agresiva.
La respuesta estoica, en cambio, comenzaría por preguntarse: ¿hay algo útil en esta crítica que pueda ayudarme a mejorar? ¿Es una opinión que debo considerar o simplemente refleja los valores o frustraciones de la otra persona? Esta pausa reflexiva entre el estímulo y nuestra respuesta es el espacio donde reside nuestra libertad. No es casualidad que Viktor Frankl, quien sobrevivió a campos de concentración nazis, llegara a conclusiones similares a las de los filósofos estoicos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Una técnica práctica derivada de esta comprensión consiste en redirigir nuestra energía. En lugar de resistirnos infructuosamente a lo que no podemos cambiar, la lluvia que arruina nuestros planes, la enfermedad que nos obliga a descansar, el tráfico que nos retrasa, podemos enfocar esa misma energía en lo que sí está bajo nuestro control. Nuestra actitud, nuestras acciones dentro de las limitaciones presentes, nuestra interpretación del evento. El estoico no ignora el miedo ni finge una falsa valentía, más bien lo observa, lo comprende y actúa con racionalidad a pesar de su presencia. Es como el capitán de un barco que siente el viento y las olas, pero mantiene firme el timón. Siente el miedo, como cualquier ser humano, pero no permite que ese miedo dicte el rumbo de sus acciones. Epicteto, quien conoció la esclavitud y la discapacidad física, ofrece una perspectiva especialmente poderosa sobre este tema. Para él, la verdadera libertad no consiste en poder hacer físicamente todo lo que deseamos, sino en mantener la autonomía interior independientemente de las circunstancias externas. Un mendigo puede ser más libre que un emperador si ha conquistado sus miedos y deseos excesivos. Esta comprensión nos lleva a una redefinición de la valentía. El verdadero valiente no es quien elimina por completo el miedo, tarea imposible para cualquier ser humano normal, sino quien se niega a ser gobernado por él. Es quien siente el temblor en las piernas pero da el paso adelante. Es quien escucha la voz del miedo pero no la confunde con su propia voz esencial. La filosofía estoica nos recuerda constantemente que la vida inevitablemente traerá pérdidas, fracasos y situaciones fuera de nuestro control. Ninguna cantidad de riqueza, poder o conocimiento puede protegernos completamente de la vulnerabilidad inherente a la existencia humana. Lo que sí podemos desarrollar es la capacidad de responder a estas situaciones con ecuanimidad y dignidad. Schopenhauer añadiría que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de resistirnos a esta realidad fundamental. Queremos control absoluto en un universo que no funciona bajo nuestras reglas. Deseamos certeza en un mundo inherentemente incierto. Anhelamos permanencia en una existencia definida por el cambio constante. Esta discrepancia entre lo que esperamos y lo que la realidad ofrece es la fuente de gran parte de nuestra angustia. La aceptación de estos límites no es resignación pasiva, sino el primer paso hacia una respuesta más efectiva y serena. Es como el arquero que reconoce la dirección del viento antes de ajustar su tiro. No se lamenta por el viento, simplemente lo incorpora en sus cálculos. En la práctica cotidiana, esto significa aprender a distinguir entre problemas reales y problemas imaginarios. Gran parte de nuestros miedos se refieren a escenarios que nunca ocurrirán o a interpretaciones catastrofistas de eventos relativamente manejables. El estoicismo nos enseña a concentrar nuestra energía mental en los problemas concretos del presente, no en las infinitas posibilidades problemáticas del futuro. También implica reconocer que muchas de nuestras preocupaciones tienen que ver con la opinión ajena. Nos angustiamos pensando en cómo seremos percibidos, juzgados o valorados por otros.
Epicteto nos recuerda que la opinión de otros está fuera de nuestro control y por tanto no debería ser el centro de nuestra atención. Lo que sí podemos controlar es nuestra integridad, nuestra conducta y el cumplimiento de nuestros propios valores. La serenidad estoica también se manifiesta en una relación más sana con los resultados de nuestros esfuerzos. Trabajamos con excelencia y dedicación, pero sin atar nuestra paz interior al éxito o fracaso externo. Como el jardinero que planta con cuidado, riega con diligencia, pero reconoce que el crecimiento de la planta no depende enteramente de él. Así el estoico hace su parte con esmero, pero acepta con ecuanimidad el resultado final. Esta actitud genera una paradoja interesante. Al estar menos obsesionados con el resultado, frecuentemente actuamos con mayor efectividad. La mente libre de miedo excesivo es más creativa, más resiliente y más capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. La persona que no está paralizada por el miedo al fracaso puede intentar nuevos enfoques y aprender de cada experiencia. En un nivel más profundo, la serenidad estoica está vinculada a una comprensión de nuestra conexión con algo mayor que nosotros mismos. Para Marco Aurelio, esto se manifestaba como una conciencia de ser parte de la naturaleza universal, gobernada por leyes racionales, aunque no siempre comprensibles para nosotros. Para el individuo contemporáneo, puede expresarse como una conexión con la humanidad en su conjunto, con la continuidad histórica o con principios y valores que trascienden nuestra existencia individual. Esta perspectiva más amplia relativiza nuestros problemas personales y nos ayuda a situarlos en un contexto que reduce su poder para perturbarnos. Como una gota en el océano que deja de temer su propia desaparición cuando reconoce que es parte del mar mismo, así nuestra ansiedad individual puede encontrar alivio en la conciencia de nuestra pertenencia a algo más grande y duradero que nuestros miedos momentáneos. La enseñanza final, y quizás más liberadora, que nos ofrecen tanto el estoicismo como Schopenhauer, es que la libertad última consiste en no depender de factores externos para nuestra paz interior. Como expresaba Epicteto, la libertad se alcanza cuando nadie más tiene poder sobre cómo te sientes, ni siquiera tu propio miedo. Esto no significa que debamos renunciar a mejorar nuestra situación externa o a luchar por condiciones más favorables. Significa más bien que, paralelamente a ese esfuerzo por mejorar las circunstancias, cultivamos una fortaleza interior que nos sostiene incluso cuando las condiciones externas son adversas. En un mundo cada vez más impredecible y complejo, esta enseñanza adquiere una relevancia renovada. No podemos controlar pandemias globales, crisis económicas o cambios tecnológicos disruptivos. Pero podemos desarrollar la claridad mental y la estabilidad emocional para navegar estas turbulencias sin perder nuestro centro. La serenidad, vista así, no es debilidad ni pasividad. Es la máxima expresión de claridad mental y fortaleza interior. Es el estado en el que vemos la realidad tal como es, sin las distorsiones del miedo excesivo o del deseo insaciable, y respondemos a ella con sabiduría y dignidad. Es, como dirían los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza, no contra ella, sino en armonía con sus principios fundamentales. El miedo seguirá llamando a nuestra puerta. La diferencia está en cómo elegimos responder. ¿Abriremos de par en par, permitiéndole tomar control de nuestra casa interior? ¿O lo observaremos desde la distancia, como el estoico que comprende su mente y gobierna sus reacciones? ¿Y usted? ¿Qué miedo estás listo para disolver con claridad y razón? Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté viviendo aprisionado por fantasmas que no existen. Recuerda que la verdadera libertad
comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestros propios miedos.